el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 2 de marzo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Biblia en 365 días. Hoy es el día 61 de estos 365 y el tema es una fe que no se rinde. Nosotros seguimos avanzando en este hermoso camino de conocer más de Dios y este mes lo hemos llamado el mes de la fe que agrada a Dios, porque sabemos que sin fe es imposible agradarle. Y es lo que nos dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 6. Y no cualquier fe, sino una fe que no se rinde, una fe que persiste, una fe que clama, una fe que espera con confianza en la fidelidad de Dios. Las lecturas para el día de hoy son Levítico capítulo 25, desde el verso 47 hasta el capítulo 27, verso 13. Marcos capítulo 10, versos del 32 al 52. Salmos 45, versos del 1 al 17 y Proverbios, capítulo 10, verso 22. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que nuestra fe está siendo probada y que Dios parece estar en silencio o que todo en nuestra vida está en nuestra contra? Pero la fe verdadera es una fe que no se rinde, es una fe que insiste, es una fe que cree y es una fe que confía. No es la cantidad de fe lo que importa, sino en quién depositas tu fe. Depositemos nuestra fe en Dios y creamos con todo nuestro corazón que Él puede hacer lo que nadie hasta ahora ha podido hacer en nuestras vidas. Oremos juntos. Señor, comenzamos este mes de marzo con un corazón abierto, listos para caminar en una fe inquebrantable, en una fe que no se rinde. Enséñanos a confiar en ti en cada circunstancia, a no desanimarnos cuando las cosas no salen como esperamos, a recordar que tú eres fiel y que tú nunca llegas tarde. Hoy te entregamos nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, nuestras cargas y que este mes sea un tiempo de crecimiento, de respuestas y de milagros en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos con las lecturas del día a Levítico capítulo 25, verso 47. Supongamos que un extranjero o un residente temporal se enriquece mientras vive entre ustedes. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a dicho extranjero o a un miembro de su familia, aún así mantendrá el derecho de que alguien pague el rescate por él, incluso después de haber sido comprado. Un hermano lo puede volver a comprar, también un tío o un primo. De hecho, cualquier pariente cercano podrá rescatarlo y también podrá redimirse a sí mismo como ha sido prosperado. Tendrá que negociar un precio de su libertad con la persona que la compró. El precio se basará en el número de años desde el tiempo en el que se vendió hasta el siguiente año de jubileo, es decir, lo que costaría contratar a un obrero durante ese periodo de tiempo. Si aún faltan muchos años para el jubileo, entonces devolverá una parte de la porción a lo recibido cuando se vendió a sí mismo. Si solo faltan unos cuantos años para el año del jubileo, entonces solo pagará una pequeña cantidad por su redención. El extranjero deberá tratarlo como a un obrero con contrato anual. No permitirás que un extranjero trate a ninguno de tus hermanos israelitas con dureza. Si algún israelita aún no ha sido rescatado cuando llegue el año del jubileo, él y sus hijos deberán ser puestos en libertad en este tiempo. Pues los hijos de Israel me pertenecen, son mis siervos, a quienes saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Aquí en Levítico 25 vemos que Dios es el Dios de la redención. Y es que Dios nunca planeó que su pueblo viviera en una esclavitud permanente. Dios siempre proveyó una puerta de redención. Si hoy tú te sientes atrapado en una situación difícil, recuerda que Dios es tu redentor. Él ya ha pagado un precio por tu libertad. Ahora, algunos se pueden estar preguntando, ¿y por qué Dios permitió que los israelitas compraran esclavos?
Bueno, bajo las leyes hebreas, los esclavos eran tratados de manera diferente que en las otras naciones. Eran vistos como seres humanos dignos de respeto y no como animales. Entonces, los esclavos hebreos, por ejemplo, también participaban de los festivales religiosos y nunca, en ninguna parte de la Biblia, se promueve la esclavitud, pero sí se reconoce su existencia. Entonces, las leyes de Dios proveían de muchas instrucciones sobre cómo tratar a los esclavos. Levítico 26. Bendiciones por la obediencia. No se hagan ídolos, ni levanten en su tierra imágenes talladas, ni columnas sagradas, ni piedras esculpidas para rendirles culto. Yo soy el Señor, su Dios. Deben guardar mis mandamientos del día de descanso y mostrar reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Marca este verso 3 y 4. Si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandatos, les enviaré las lluvias de temporada. Entonces la tierra les dará sus cosechas y los árboles del campo producirán su fruto. La temporada de la trilla continuará aún después del comienzo de la cosecha de la uva, y la cosecha de la uva continuará aún después de la temporada de la siembra del grano. Comerán hasta saciarse y vivirán en seguridad dentro de su tierra. Les daré paz en la tierra y podrán dormir sin temor alguno. Marca también ese verso 6. Libraré la tierra de animales salvajes y mantendré a sus enemigos fuera del país. De hecho, perseguirán a sus enemigos y los masacrarán a filo de espada. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Todos sus enemigos caerán bajo su espada. Los miraré con agrado, los haré fértiles y multiplicaré su pueblo. Si tú eres una persona que está orando por quedar embarazada, quiero que marques este verso 9 de Levítico 6, que Dios dice: los miraré con agrado, los haré fértiles y multiplicaré su pueblo. Cumpliré mi pacto con ustedes y tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. Viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, para que ya no fueran esclavos. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud, a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. Sin embargo, si no me escuchan ni obedecen todos estos mandatos, y si rompen mi pacto al rechazar mis decretos, al tratar mis ordenanzas con desprecio y al rehusar obedecer mis mandamientos, yo los castigaré. Traeré sobre ustedes terrores repentinos, enfermedades debilitantes y altas fiebres que harán que sus ojos fallen y que su vida se consuma poco a poco. Sembraré sus cosechas en vano, porque sus enemigos se las comerán. Me volveré contra ustedes y sus enemigos los derrotarán. Aquellos quienes los odian los gobernarán y ustedes huirán, aun cuando nadie los esté persiguiendo. Si a pesar de todo esto todavía me desobedecen, los castigaré 7 veces por sus pecados. Quebrantaré su espíritu orgulloso al hacer que el cielo sea tan rígido como el hierro y la tierra tan dura como el bronce. Todo su trabajo será en vano, porque la tierra no dará cosechas y los árboles no producirán fruto. Si aún así permanecen hostiles conmigo y rehúsan obedecerme, aumentaré 7 veces el desastre a causa de sus pecados. Enviaré animales salvajes que los privarán de sus hijos y destruirán su grano. Ustedes disminuirán en número y sus caminos quedarán desiertos. Y si todavía no aprenden la lección y continúan su hostilidad hacia mí, entonces yo mismo seré hostil con ustedes y los castigaré 7 veces con calamidades por sus pecados. Enviaré ejércitos en su contra que llevarán a cabo la maldición del pacto que violaron. Cuando corran a sus ciudades buscando seguridad, les enviaré una plaga para destruirlos ahí mismo, y serán entregados en manos de sus enemigos. Destruiré su provisión de alimentos al punto que 10 mujeres necesitarán un solo horno para preparar el pan de sus familias. Ellas raciarán el alimento por peso, y aunque coman no se saciarán, y si a pesar de esto todavía rehúsan escuchar,
y aún permanecen hostiles hacia mí, entonces yo descargaré toda mi hostilidad y yo mismo los castigaré 7 veces por sus pecados. Entonces comerán la carne de sus propios hijos e hijas y destruiré sus santuarios paganos y derribaré sus lugares de culto. Dejaré sus cuerpos sin vida apilados sobre sus ídolos, sin vida, y los despreciaré. Haré que sus ciudades queden desoladas y destruiré sus lugares de culto pagano. No me agradaré de sus ofrendas, las cuales deberían ser un aroma agradable para mí. Yo mismo devastaré su tierra, y a los enemigos que vengan a apoderarse de ella quedarán horrorizados de lo que verán. Los dispersaré entre las ciudades y sacaré mi espada contra ustedes. Sus ciudades quedarán en ruinas y su tierra desolada. Entonces, cuando quede desolada, mientras estén desterrados en la tierra de sus enemigos, al fin la tierra gozará de años de descanso que le fueron negados. Por fin descansará y gozará de los años de descanso que perdió. Todo el tiempo que la tierra permanezca en ruinas, gozará del descanso que nunca le permitieron tener a cada 7º año en que vivieron en ella. En cuanto a aquellos de ustedes que sobrevivan, los desmoralizaré en la tierra de sus enemigos. Vivirán en tanto temor que el sonido de una hoja llevada por el viento los hará huir. Correrán como si huyeran de una espada y caerán aún cuando nadie los persiga. Aunque nadie vaya detrás de ustedes, tropezarán unos con otros como si huyeran de una espada. No tendrán fuerza para hacerse frente a sus enemigos. Morirán en las naciones extranjeras y serán devorados en la tierra de sus enemigos. Aquellos de ustedes que sobrevivan se consumirán en las tierras de sus enemigos a causa de sus pecados y de los pecados de sus antepasados. Sin embargo, al fin, mi pueblo confesará sus pecados y los pecados de sus antepasados por traicionarme y por ser hostiles hacia mí. Cuando yo haga que su hostilidad se vuelva contra ellos y los lleve a la tierra de sus enemigos, entonces, por fin, su obstinado corazón será humillado y pagarán por sus pecados. Entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham. Me acordaré de la tierra, pues la tierra tendrá que ser abandonada para que goce de sus años de descanso mientras quede desolada. Al fin, el pueblo pagará por sus pecados, pues continuamente ha rechazado mis ordenanzas y despreciado mis decretos. A pesar de todo esto, cuando estén desterrados en la tierra de sus enemigos, no los despreciaré ni los rechazaré por completo. No cancelaré mi pacto con ellos destruyéndolos, porque yo soy el Señor, su Dios. Por amor a ellos me acordaré de mi antiguo pacto con sus antepasados, a quienes saqué de la tierra de Egipto a los ojos de todas las naciones para ser su Dios. Yo soy el Señor. Estos son los decretos y las ordenanzas y las instrucciones que el Señor dio por medio de Moisés en el monte Sinaí como evidencia de la relación entre él y los israelitas. Aquí en Levítico 26 vemos que la obediencia siempre trae bendición. Dios promete provisión, promete paz, promete victoria a quienes caminan en su voluntad, en los versos 3 y 4. Pero cambiemos la forma en cómo vemos la obediencia, porque la obediencia no es una lista de reglas, sino es una relación basada en amor, en confianza. Cuando nosotros obedecemos a Dios por amor, su gracia nos inunda y sus bendiciones nos siguen. Si el día de hoy hay áreas en tu vida en las que Dios te está llamando a obedecer, confía siempre en que su camino es mejor que el tuyo. Si tú sigues los decretos y aseguras de obedecer todos los mandatos que Dios te está dando, entonces las lluvias que tú estás esperando vendrán en su tiempo. Las respuestas que estás esperando de parte de Dios vendrán en su tiempo para ti. Porque Dios nunca se olvida del pacto que ha hecho contigo. Nunca se olvida de las promesas que Él te ha dado. Así que Dios es un Dios que siempre cumple con lo que promete. Entonces este pasaje de Levítico 26 tiene bastantes contrastes, porque incluso dice que si tú quieres vivir con seguridad en la tierra, sigas los decretos, obedezcas a las ordenanzas, entonces la tierra te dará abundantes cosechas y comerás hasta saciarte y vivirás con seguridad. Entonces, si los israelitas obedecían, habría paz en la tierra, pero si desobedecían, les vendrían desastres. Y Dios usa las consecuencias del pecado para que se arrepientan, nunca para vengarse de ellos. Entonces las dificultades no siempre son el resultado de haber hecho algo malo.
hay que evitar culparse por cada tragedia que nos afecta en esta vida. Levítico 27. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si uno de ustedes hace un voto especial para dedicar a alguien al Señor mediante un pago de valor de esa persona, esta es la escala de valores que emplearán. Un hombre de 20 o 70 años tendrá el valor de 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario. Una mujer de esa edad tendrá el valor de 30 ciclos de plata. Un joven entre 5 y 20 años tendrá un valor de 20 ciclos de plata y un joven de esa edad de 10 ciclos de plata. Un niño entre un mes de edad y 5 años tendrá el valor de 5 ciclos de plata. Una niña de esa edad de 3 ciclos de plata. Un hombre de más de 60 años tendrá el valor de 15 ciclos de plata. Una mujer de esa edad, 10 ciclos de plata. Si deseas hacer esa clase de voto, pero no te alcanza para pagar la cantidad requerida, lleva a la persona al sacerdote y él determinará la cantidad que debes pagar de acuerdo a tus posibilidades. Si el voto implica dar un animal aceptable como una ofrenda al Señor, toda ofrenda al Señor será considerada santa. No se te permite cambiarlo o sustituirlo por otro animal, ya sea un animal bueno por uno malo o uno malo por uno bueno. Pero si cambias un animal por otro, entonces tanto el primer animal como el sustituto se consideran santos. Si tu voto tiene que ver con un animal impuro, uno que no es aceptable como ofrenda al Señor, tendrás que llevar un animal al sacerdote. Él fijará el valor y su evaluación será definitiva, ya sea alta o baja. Si deseas recuperar al animal, tendrás que pagar el valor fijado por el sacerdote más un 20%. Si alguien dedica una casa al Señor, el sacerdote irá a valorarla. Y en este pasaje de Levítico vemos que si tú has hecho algún voto hacia Dios, cúmplelo. No te retractes nunca de las promesas que puedas haber hecho a tu Dios, porque Dios toma seriamente cada una de nuestras promesas y espera que las cumplamos, aun cuando muchas de esas promesas sean difíciles de cumplir. Ahora vamos a Marcos capítulo 10. Verso 32. Subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que lo seguía abrumada de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por suceder. Escuchen, les dijo: subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero después de 3 días resucitará. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es su petición?, preguntó él. Ellos contestaron: Cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga del sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el mismo bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos. ¡Podemos! Entonces Jesús les dijo: Es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con el bautismo de sufrimiento, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos hasta aquí que Jesús iba camino a la cruz. Ya estaba destinado, ya Él
había declarado su amor por nosotros y lo llevó a caminar voluntariamente hacia el sufrimiento, la muerte y la resurrección. A veces el camino hacia la obediencia es difícil, pero Jesús nos enseña que la verdadera victoria nace del sacrificio. La cruz no fue la derrota de Jesús, sino nuestra redención. Y luego, cuando se sienta con los discípulos, Santiago y Juan tienen una petición de lo más extraña, pero Jesús instantáneamente los ubica y les enseña que el que es demasiado grande para servir es muy pequeño para liderar, que debemos buscar menos reconocimiento y más humildad y más servicio. Ahora leamos el verso 46 de Marcos capítulo 10. Y después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». «Cállate», muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: «Díganle que se acerque». Así que llamaron al ciego. «Anímate», le dijeron, «vamos, él te llama». Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. «¿Qué quieres que haga por ti?», preguntó Jesús. «Mi rabí», dijo el hombre ciego, «quiero ver». Y Jesús le dijo: «Puedes irte, pues tu fe te ha sanado». Al instante, el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Bartimeo es la historia de una fe que no se rinde. Marcos 10:47 dice que Bartimeo le decía a Jesús: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Y es que la historia de Bartimeo, un ciego, un mendigo que a pesar de su condición clamó con fe a Jesús y recibió su milagro. Lo que me impacta de este relato es que se repite en la vida de muchas personas hoy. El verso 46 dice que Bartimeo estaba junto al camino. No estaba en el camino, sino estaba junto al camino. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez te has sentido desviado de la dirección correcta de tu vida? Que quieres estar en el camino de Dios, pero hay algo que te saca del camino de Dios. Bartimeo representa a aquellas personas que un día caminaron con Dios en el camino, pero terminaron lejos de su propósito. Pero aquí hay una verdad poderosa. Si tú te vuelves a Dios, Él se vuelve a ti. No hay un camino más seguro que aquel que caminas con Dios. Pero también vemos que hay un camino de santidad y hay un camino de mentira. Isaías en el capítulo 35, verso 8, nos habla del camino de la santidad. Un camino del cual muchos se apartan, buscando su propia voluntad. Yo me imagino que Bartimeo también se desvió, quizás seducido por los placeres del mundo, hasta quedar ciego, sin visión, sin propósito, sin esperanza. La Biblia, en el Salmo 119, versos 29 y 30, menciona que hay dos caminos. El camino de la mentira, cuando nos engañamos creyendo que podemos vivir sin Dios, y el camino de la verdad, cuando nos rendimos y buscamos la dirección de Dios. Cuando tú caminas en el camino de la verdad de Dios, encuentras su dirección y encuentras propósito. Pero cuando tú sigues tu propia verdad, solo te encuentras vacío. Bartimeo decidió vivir a su manera, creyendo que la vida es solo para disfrutarla sin restricciones. Pero hoy en día muchos piensan así. Yo rijo mi vida. Yo tengo mis propias opiniones. Yo tengo mi propia moral. A mí nadie me va a cambiar. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Pero déjame decirte algo, con amor y verdad. Si realmente tú quieres disfrutar la vida al máximo y continuarla en el cielo, no hay mejor decisión que seguir a Cristo. Bartimeo se alejó poco a poco. ¿Te ha pasado? Alguna vez al principio solamente era diversión, pero luego vinieron los vicios, las malas decisiones, las relaciones tóxicas y la ceguera espiritual. Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final conducen a la muerte. Bartimeo se quedó sin sueños, sin propósito, mendigando, buscando amor, buscando aceptación, buscando la felicidad en lugares equivocados.
Pero ¿sabes qué? Bartimeo estaba solo. Bartimeo estaba triste. Bartimeo estaba rodeado de gente que lo ignoraba. Cuando nosotros dejamos a Dios, perdemos el propósito. Pero cuando nosotros regresamos, Él nos restaura más de lo que nos imaginamos. No te quedes junto al camino. Regresa al camino. Y clama a Jesús. Bartimeo no se quedó sentado en su miseria. Él gritó con fe: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. La gente intentaba callarlo, decía: shh, no molestes al maestro. Pero él gritó aún más fuerte. Y cuando Dios quiere bendecirte, a ti no te importa lo que digan los demás. Él te llama por tu nombre y Él te restaura. Jesús se detuvo y lo llamó. Y Bartimeo tiró su manto, se levantó y corrió hacia Jesús. Cuando tú tienes esa misma hambre por Dios, no te importa lo que digan los demás. Tú solamente corres hacia Él. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le respondió: quiero ver. Y es que la fe no es solo creer en Dios, es actuar como si Dios ya te hubiera respondido. Jesús no solo restauró su vista, sino que lo devolvió al camino correcto. Bartimeo fue sanado y comenzó a seguir a Jesús. Y hoy Jesús está pasando por el lugar donde tú estás. Pero depende si tú le pides que se quede contigo o si tú lo dejas seguir de largo. ¿En qué parte del camino muchos de nosotros nos salimos? A veces teníamos una fe que no se rendía. Pero hoy en día tenemos una fe enclenque, una fe a la que le falta todavía. Hay un momento en el que Jesús le dice a Pedro: yo estoy orando para que tu fe no falte. Yo creo que hoy Jesús también está orando para que tu fe no se rinda, para que tu fe siga fuerte. Marcos capítulo 10, verso 52 nos muestra un final glorioso de esta historia. Jesús le dice: puedes irte porque tu fe te ha sanado. Y al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino, dice la Biblia. Bartimeo volvió al camino correcto. ¿Qué vas a hacer tú? Si hay algo en tu vida que parece imposible, clama a Jesús, pero clama con una fe que no se rinde, con esa fe que tuvo Bartimeo, porque Dios siempre escucha. Él escucha tu oración. ¿Dónde está tu fe hoy? ¿Tú sigues a Jesús aun cuando el camino está difícil? ¿Estás buscando grandeza o estás dispuesto a servir? ¿Tienes la fe de Bartimeo? ¿Esa fe que no se rinde para recibir el milagro? ¿O ya te cansaste de pedirle a Dios todos los días por lo mismo? Amigo, que tu fe no se rinda. Que tu fe se mantenga fuerte. Que tu fe logre milagros hoy. Que tu fe te sane hoy en el nombre de Jesús. Ahora leamos el Salmo 45, que es un canto nupcial. Es el amor de Dios por su pueblo y es un llamado a la santidad. Dice: hermosas palabras conmueven mi corazón, por eso recitaré un bello poema acerca del Rey, pues mi lengua es como la pluma de un hábil poeta. Eres el más apuesto de todos, de tus labios se desprenden palabras amables. Dios mismo te ha bendecido para siempre. Ponte la espada, oh poderoso guerrero. Eres tan glorioso, tan majestuoso. Cabalga con majestad hacia la victoria. Y defiende la verdad, la humildad y la justicia. Avanza para realizar obras imponentes. Tus flechas son afiladas, traspasan el corazón de tus enemigos, y las naciones caen a tus pies. Tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Mirra, aloe y casia perfuman tu manto. En palacios de marfil la música de cuerdas te entretiene. Hijas de reyes hay entre las mujeres de tu corte. A tu derecha está la reina. Lleva joyas de oro más fino de Ofir. Escúchame, oh hija de la realeza, y toma en serio lo que te digo. Olvídate de tu pueblo y de tu familia, que están lejos. Pues tu esposo, el rey, se deleita en tu belleza. Hónralo, porque él es tu señor. La princesa de Tiro te colmará de regalos. Los ricos suplicarán tu favor. La novia, una princesa, luce gloriosa en su vestido dorado. Con sus hermosas vestiduras la llevan ante el rey, acompañada de sus damas de honor.
Qué procesión tan alegre y entusiasta cuando entran en el palacio del rey. Tus hijos se convertirán en reyes como su padre y los gobernantes de las tierras. Traeré honra a tu nombre en todas las generaciones. Por eso las naciones te alabarán por siempre y para siempre. El verso 2 nos muestra que cuando nosotros exaltamos a Dios por quien es Él, nuestras circunstancias se ven pequeñas ante su grandeza. Y en los versos 10 y 11 nos muestran a la novia del rey, llamada a la santidad y al gozo. Y esta novia representa a la iglesia, la esposa de Cristo. Y es lo que nos dice la Biblia en Efesios 5, versos del 25 al 27. Es un llamado a dejar el pasado y a consagrarnos completamente a Él. Y en los versos 16 y 17, Dios nos muestra que tus hijos, dice, se convertirán en reyes como su padre y los harás gobernantes. Y esto es que lo que hoy hagas en obediencia a Dios impactará generaciones aún después de ti. Proverbios, capítulo 10, verso 22. La bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Este proverbio nos revela un principio poderosísimo, y es que las verdaderas bendiciones vienen de Dios. Esas son las que traen gozo y no dejan cargas pesadas. Muchas veces el mundo ofrece riquezas, éxito, oportunidades, pero con preocupaciones, con estrés, con ansiedad. Cuando Dios te bendice, lo hace de manera completa, sin que nos esclavicemos en el proceso. Entonces apúntalo allí, la bendición de Dios enriquece. Y la riqueza en este pasaje no solo se refiere a lo material, sino también a la paz, a las relaciones, a la plenitud, a la satisfacción en Dios. La mayor bendición no es lo que tú tienes en tus manos, sino a quién tienes en tu corazón. No hay riqueza mayor que vivir en la voluntad de Dios y recibir su provisión en el tiempo correcto y en la medida perfecta. ¿Y sabes qué? Cuando Dios da, no añade tristeza. El mundo puede ofrecerte éxito, pero con cargas pesadas como el estrés, como el miedo a perderlo todo, como una ansiedad rampante o como falta de paz. Sin embargo, cuando Dios bendice, Él lo hace con propósito, Él lo hace con plenitud. Si tú quieres comprometer tu paz, tu integridad o tu relación con Dios para obtener algo, entonces eso no es una bendición, es una trampa. Si algo te aleja de Dios, no viene de Dios. La bendición de Dios siempre trae gozo, siempre trae descanso, siempre trae propósito. Nunca persigas bendiciones que te roban la paz, porque acabamos de leer que Dios nunca añade tristeza. Así que cuando Dios bendice, no añade preocupaciones, solamente trae paz. La verdadera riqueza es vivir en el propósito de Dios sin ataduras del mundo. Pregúntate hoy, ¿me estoy enfocando en acumular o en vivir con gratitud por lo que Dios ya me ha dado? Día 61, check. Una fe que no se rinde. Y antes de despedirme, quiero enviar saludos y bendiciones especiales en su cumpleaños a Yamilé de Medellín, Colombia. Felices 50 años, que Dios te llene de salud, de alegría y de muchas bendiciones en esta nueva etapa de tu vida. También quiero enviar unos saludos especiales a Gaby Contreras desde Guatemala. Gracias por ser parte de esta comunidad. A Paula Navichoque, oro para que Dios restaure por completo tu salud y que su paz y su fortaleza te estén rodeando en cada momento. También quiero enviar unos saludos especiales a Tatiana Quiñones desde Cali, Colombia. Gracias por estar aquí. Y a Enma Chacón Ramírez, de 5 añitos, que desde Costa Rica escucha la Biblia en 365 días. Qué bendición que me escuches, Enma. Te envío un beso desde aquí, desde Lima, Perú. Gracias a todos por ser parte de la Biblia en 365 días. Nos vemos mañana. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.